Voy a aprovechar que sacas el tema del fentanilo para empezar Ujú. con la lista de drogas que tenía Sí, sí, por apuntadas, supuesto. porque justamente el fentanilo era la primera droga que tenía en la lista por lo que tú comentas, porque se está hablando muchísimo hoy en día. Además, tuve aquí en el podcast a Blas Army, que es un chaval que estaba viviendo en Estados Unidos y Mm, visitó el famoso barrio de Kensington en Filadelfia mm, para ver los llamados zombies, ¿no? sí. Y me gustaría pues hablar contigo un poco de eso, de por qué el fentanilo es tan famoso hoy en día. Es lo que tú comentas también, al final es una droga como más potente, ¿no? Y es la que se busca comercializar. Pero ¿por qué lleva Estados Unidos teniendo tantos problemas con ella? Porque también recordar que hubo una época muy marcada, no sé seguro si empezaría, me imagino que sí, porque al final todo lo que empieza en Estados Unidos llega unos años después aquí, pero estaría Casi todo, pero sí. pasando... Casi ¿Estaría todo, no todo. pasando algo parecido como con la heroína, que fue también, hubo una crisis Mm. de unas cuantas décadas que marcaron el país? Bueno, la historia del fentanilo es bastante compleja porque hay un montonazo de elementos que habría que explicar, ¿no? Yo te la puedo contar de una forma como muy simplificada, pero bueno, asumiendo que no seré todo lo preciso y completo que debería, ¿no? Pero bueno, por simplificar. En el año 96 o 95, una empresa americana que se llama Purdue Pharma obtuvo una patente sobre un fármaco que es muy antiguo, de hecho lo tomaba Hitler, que se llama oxicodona, que es un opioide muy potente, que es muy buen analgésico, se utiliza muy bien para eliminar el dolor. Lo que sucede es que esta empresa pues, presentó una nueva forma de liberación sostenida, una liberación larga en el tiempo, que tú tomas una pastilla, el efecto en vez de ser como muy breve, pues era mucho más largo y demás. Entonces puso en el mercado un producto que se llamaba Oxycontin. Este producto vino acompañado de una campaña de promoción salvaje en la cual pues, no solo se anunciaba en todos lados, sino que además se sobornó a médicos y a otros profesionales de la salud para que la prescribiesen de forma bastante abundante. Es decir, que cuando una persona pues, a lo mejor llegaba con un dolor al médico, pues bueno, en vez de darle algo más flojo, como pasa aquí en España o en Europa, ¿no? Que dan un paracetamol, un ibuprofeno, pues allí directamente en muchos casos se prescribía esta sustancia. Además, en muchos casos se prescribía de larga duración, es decir, o sea, durante mucho tiempo, o sea, para que la persona lo consumiese de forma crónica durante meses o incluso años, ¿no? También es verdad que en Estados Unidos pues, el sistema sanitario es diferente, hay gente que no tiene la posibilidad a lo mejor de ir a un fisioterapeuta para arreglarse una lesión física y entonces pues en vez de hacer eso lo que hacen es tomar analgesia un montón de tiempo. O sea, pues como no puedo curarme la espalda, pues voy a dedicar a tomar drogas para quitarme el dolor de espalda pues hasta que desaparezca o hasta que me muera, porque al final pues Claro. hay dolores que no desaparecen nunca en la vida si no los tratas adecuadamente, ¿no? En vez de dedicarte exclusivamente a enmascararlos, ¿no? El caso es que durante muchos años en Estados Unidos se prescribió de forma masiva el Oxycontin, ¿no? Y otros opioides, ¿no? No solo el Oxycontin, pero bueno, es como el más paradigmático de este caso, ¿no? En torno al año 2007, la FDA se empezó a dar cuenta de esto que estaba pasando, de esta sobreprescripción, de estos sobornos o estas malas prácticas comerciales que estaba haciendo esta farmacéutica. Y entonces les denunció, se generó un escándalo, hubo un lío muy gordo. Y al final, pues lo que pasó es que, aparte de meterle una multa de 600 millones, creo que era de dólares a esta empresa, o más, o miles de millones de dólares, no recuerdo bien, empezó a cerrar el grifo o empezó a limitar la prescripción de esta sustancia, ¿no? Entonces, a la gente a lo mejor que estaba tomando pues no sé cuántas dosis al día, se la bajaron de golpe a menos, empezaron a poner dificultades para hacer nuevas prescripciones de esta sustancia y esto lo que empezó a generar es un gran mercado negro. Porque la demanda de las drogas muchas veces es inelástica, es decir, que, que no porque tú vendas menos drogas la gente va a consumir menos droga. Lo que sucede es que aparecen nuevas formas de suplir esas sustancias, ¿no? De llevarlas al consumidor, ¿no? Claro. Y entonces en este caso lo que sucedió es que la gente cuando vio que ya no le daban esa oxicodona a la cual se habían enganchado, porque una de las cosas por las que se multó a esta empresa es porque en su promoción de este fármaco dijeron que este fármaco no era adictivo y era súper adictivo, pero ellos mentían a sabiendas, porque lo sabían perfectamente y mentían diciendo que no era adictivo y demás, ¿no? Y esto pues llevó a que, lógicamente, pues hubiese una gran masa poblacional que estaba enganchadísima a esta sustancia, ¿no? Entonces, cuando esta sustancia pues, y otras sustancias parecidas empezaron a dejar de prescribir, pues la gente acudió al mercado negro. Y en el mercado negro, pues lo más barato, lo más fácil, lo más parecido en cuanto a efectos es la heroína. Entonces empezaron a comprar heroína.
¿Qué pasó? Que esa heroína pues empezó a escasear y entonces para que no escasease tanto los dealers empezaron a cortarla. ¿Y con qué podían cortar la heroína para que les diese más de sí para poder distribuirla? Pues en ese momento empezaron a juntarse el hambre y las ganas de comer porque esa carencia de heroína, que es un compuesto natural que por lo tanto hay que cultivar, empezó a suplirse con la aparición de un compuesto sintético que, si bien se conocía desde hacía muchos años, en ese momento China y otros países asiáticos estaban empezando a producir de forma bastante masiva, y es el fentanilo. El fentanilo, que conocíamos desde muy antiguo y que se utiliza mucho en medicina, porque es un muy buen analgésico, se utiliza para tratar dolores muy, muy graves, dolores oncológicos, dolores terminales, dolores crónicos muy fuertes, pues lógicamente tiene un uso muy, muy restringido al ámbito hospitalario, pero algunas economías grandes con una gran industria química, como China o India, pues empezaron a producir y a vender bajo cuerda un poco estos compuestos. ¿Qué pasa? Que estos compuestos en aquel momento no estaban controlados internacionalmente como lo están ahora. Es decir, no era ilegal comprar fentanilo, por ejemplo, o comprar los precursores para tú hacerte el fentanilo, ¿no? Entonces, muchos grupos o cárteles que se encargaban de distribuir drogas en Estados Unidos, como es el caso de los mexicanos, pues empezaron a adquirir fentanilo o ingredientes para fabricar fentanilo. Y empezaron a cortar esa heroína con fentanilo, que es una ganga desde el punto de vista del crimen, porque permite que una sustancia de origen natural, como es la morfina, que es el precursor o el que se utiliza para fabricar la heroína, y por tanto está limitada, porque no tienes infinitos campos de amapolas de donde sacar esa morfina, la podías suplir con una sustancia sintética y que por tanto no tenía límite. Tú podías fabricar Ok, sí, sí, infinidad sí. de dosis de esa sustancia sin necesidad de un campo de cultivo, sin necesidad de ninguna limitación, ¿no? Que es un poco también lo que le pasa a la cocaína. La cocaína está limitada porque es una sustancia que se tiene que cultivar y por tanto no se puede hacer de forma infinita. O sea, tiene que ser solamente una región geográfica y totalmente limitada a las hectáreas que haya disponibles para cultivarla, ¿no? Pero tú no te puedes poner a producir cocaína en Europa. Pero el fentanilo sí, porque el fentanilo es de origen sintético. Lo puedes hacer donde quieras y como quieras. No requieres, o sea, no necesitas un clima especial, no necesitas una Claro. región especial y demás, ¿no? Entonces, empezó a producirse mucha heroína adulterada con fentanilo y lo peor de todo es que, claro, este fentanilo lo fabricaba y lo dosificaba pues un dealer, no una persona que no necesariamente una persona con conocimientos de farmacia para saber exactamente cuál es la dosificación y muchas veces lo hacían a ojo, ¿no? Y claro, una sustancia con la potencia del fentanilo no se puede dosificar a ojo, porque entonces te juegas matar a la gente y es lo que ha pasado. Es decir, una persona que está en su casa dosificando fentanilo para vender, para vender su producto a los consumidores de su región, si un día se equivoca y en vez de echar pues, una serie de miligramos echa unos pocos más, pues a lo mejor mata a la mitad de sus clientes. Y eso pues es lo que está pasando todo este tiempo. O sea, tenemos una gran masa poblacional que está enganchadísima a los opioides en Estados Unidos y eso se ha juntado con que los opioides que se están distribuyendo en Estados Unidos están adulterados con fentanilo y otras sustancias, pero sobre todo con fentanilo, que es súper potente, y el fentanilo, además de ser súper adictivo, es tremendamente poderoso, y entonces pequeñas variaciones en la dosificación producen que una persona pues, se pueda morir por una sobredosis aun tomando lo mismo que estaba tomando el día anterior, porque claro, no sabe tampoco si la pureza es la misma, si es el mismo distribuidor, con que se ha cortado, pues todos esos elementos que te comentaba anteriormente que hacen que las drogas sean más peligrosas de lo que deberían ser, dada su ilegalidad, ¿no? Que hacen, por ser ilegales, tienen estos elementos adicionales de impurezas, de adulteraciones y tal, que en un mercado regulado no se darían, ¿no? En un mercado como el farmacéutico no se dan. Entonces, esto es un poco Claro. la historia del origen del problema de fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Que es tan visible a día de hoy y bueno, que probablemente va a seguir siéndolo varios años, porque esto no tiene pinta de que de momento vaya a pararse. Otra cosa es el contagio de este fenómeno a otros países. Eso de momento se está viendo como menos probable, porque estos ingredientes o estas situaciones que se dieron en Estados Unidos en un principio en el resto de países no se han dado. Aquí en Europa no hemos tenido una sobreprescripción de opioides, de hecho son bastante complicados de obtener para uso médico fuera, digamos, del circuito hospitalario. Es decir, si tú eres una persona que los médicos no te recetan así como así un opioide para que tú vayas a la farmacia a retirarlo, ¿no? Es bastante poco frecuente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí no tenemos una masa poblacional muy grande consumidora de heroína ni de opioides. Tampoco tenemos de momento una escasez de heroína.
que es probable que la haya relativamente pronto, porque en Afganistán, que es nuestro principal suministrador de opioides, o sea, de opiáceos, o sea, de opios naturales y de derivados como la heroína, sí que está habiendo una restricción muy importante en el consumo por una imposición de los talibanes, que han prohibido el cultivo de amapola de opio. Pero de momento, en Europa no estamos teniendo una alarma real sobre el fentanilo. Es todo una alarma que hemos importado de Estados Unidos por un poco ver la situación de allí, pero aquí en Europa de momento no está habiendo un repunte en el consumo de heroína, ni está habiendo problemas de sobredosificación de fentanilo, ni sobreuso de fentanilo, de momento. ¿Y por qué la gente que consume fentanilo tiene esa apariencia o llega a tener esa apariencia, digamos, zombie, que es lo que más se está viendo? Pues bueno, a ver, en realidad cualquier sustancia que sea depresora del sistema nervioso central o tenga efectos depresores, porque bueno, los opioides no son estrictamente depresores, porque también generan una gran cantidad de euforia y en muchos casos, en dosis bajas puede incluso generar estimulación, pero son sustancias que, bueno, que producen un profundo estado de bienestar, de analgesia, de estar como flotando, de estar como que no te importa nada, es decir, que te da igual muchos problemas que puede haber a tu alrededor o en tu vida y demás, y producen también euforia y todo eso, pues al final hace que una persona pues esté tirada en el suelo, dormida o que esté apoyada en una pared y eso tiene que ver con el propio efecto de la sustancia, o sea, no... a mí tampoco me gusta mucho el tema de llamarlo zombie, porque al final es una forma como de estigmatizar muchísimo a un grupo poblacional, ¿no? A una gente que está consumiendo una sustancia que, bueno, pues habrán llegado ahí por unos motivos u otros, pero bueno, sí, producen una sensación profunda de relajación y de bienestar y eso pues hace que el cuerpo pues se quede muy, muy, muy blando, te quedes como muy, muy tirado o apoyado en un sitio con una posición no muy erguida. Pero bueno, también una persona que toma una dosis muy alta de alcohol va a estar igual. Es una persona que ha tomado muchísimo alcohol, le puedes ver igual, dormido contra una pared, medio zombie de pie, tirado en el suelo. O sea, los depresores producen ese efecto a dosis muy altas. A dosis muy altas. Lógicamente es diferente un depresor que otro, una sustancia que otra, hay matices de diferencia, pero bueno, en el caso de los opioides, pues bueno, tienden a generar ese efecto como de languidez, de debilidad, de palidez, de dificultad para moverse, respirar, hablar. Y de hecho, bueno, precisamente su letalidad se deriva de ese efecto que tienen sobre la respiración, porque lo que hacen los opioides a dosis muy altas es deprimir la respiración, es decir, hacen que la persona respire menos, incluso deje de respirar, y eso es un poco la vía por la que se produce la muerte de una persona cuando ha consumido una dosis muy, muy elevada de un opioide cualquiera. No, me parece muy curioso e increíble porque es como la evolución, ¿no? De la heroína a Sí, multiplicarlo por muchísimo más. pero es lo que he dicho anteriormente. Por desgracia, la ilegalidad de las sustancias que mantenemos a día de hoy la mayoría de países del mundo, lo que hace es incentivar que las drogas sean cada vez más puras, francamente. Porque, de hecho, bueno, más puras o más puras, no, perdón, más potentes, no puras necesariamente. De hecho, hemos visto este mismo proceso con sustancias como el cannabis. O sea, el cannabis cada vez es más potente, pero es que al final, si tú vas a cargar una lancha Marruecos de fardos de cannabis para meterlo en Europa, pues prefieres llevar 1.000 millones de dosis que llevar solo 1 millón de dosis, porque al final a nivel Claro. de... Entonces, cuanto más potente sea la sustancia, pues mejor, más rentable te sale ese porte, ¿no? Entonces, por desgracia, el estatus de ilegalidad de las drogas que les hemos impuesto hace que al final se primen dinámicas en las cuales se van dando más y más drogas más potentes.